los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, semana decisiva para el proceso Uribe. Fiscal decide si precluye o acusa al expresidente. Testigo principal contra Uribe no declarará bajo presión, dice su abogado. Ñoño Elías declaró sobre reuniones contra exdirector de la ANI de Santos y apoderado de este dice que es su cuarta versión de los mismos hechos. Juliette de Rivero, delegada de la comisionada Bachelet de la ONU, dice que si no dejan trabajar a la JEP, los falsos positivos podrían terminar en la Corte Penal Internacional. Y en Top Secret, Jill Biden, primera dama de Estados Unidos, metió buena cucharada en entrevista de la colombiana Ilia Calderón. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, polémicas arbitrales a la orden del día en la 10ª fecha por la Liga del Fútbol Profesional Colombiano. Manda mensaje de selección desde España Jason Murillo marcando gol para el Celta. Y la preocupación ahora, Rafael Santos Borré se retiró lesionado el minuto 11 con River Plate. Aquí está, esta es la imagen del día, los videos de los movimientos de Gareth Sela el miércoles pasado herido durante las manifestaciones en Bogotá. Estos muestran su papel como miembro del grupo Escudos Azules entre los manifestantes y la policía, pero también pegando carteles en la sede de Ecopetrol. La recopilación del video concluye con su cambio de ropa en un comercio del centro, pero hasta ahora no hay ninguno que muestre el impacto en su ojo que él piensa fue intencional y premeditado. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Mientras se acerca la fecha límite para que el fiscal del caso decrete la preclusión o la acusación al expresidente Uribe por soborno a testigos, su principal denunciante y víctima en este proceso, el senador Iván Cepeda, siente que la fiscalía lo está acorralando con supuestas evidencias que él califica de montaje. Eduardo López Júquer. Mónica, un día después de que Cepeda publicara una queja contra el consejero presidencial Miguel Ceballos, la Fiscalía ordenó una revisión a su oficina en donde supuestamente encontró pruebas que incriminarían a Cepeda. El senador Iván Cepeda y su abogado, Reinaldo Villalba, recordaron que desde un principio habían advertido que el fiscal del caso Uribe, Gabriel Jaimes, no ofrecía garantías de imparcialidad y que por eso lo habían recusado. Lamentablemente, el fiscal Francisco Barbosa no aceptó esta recusación. El apoderado del senador Cepeda llamó la atención sobre el hecho de que la Fiscalía haya allanado la oficina de Miguel Ceballos, comisionado de paz, justo después de que en una carta pública el congresista cuestionara su trabajo y lo señalara como enemigo del acuerdo y de la paz. Curiosamente, en la oficina de Ceballos aparecieron supuestas pruebas en contra de Cepeda, donde dicen haber encontrado información según la cual el senador Cepeda no habría contado con autorización del gobierno para hacer contactos con el ELN. Información que por demás es falsa. El jurista Villalba le exigió al fiscal Barbosa que certifique si están investigando al senador. Como se sabe, la Fiscalía no puede investigar penalmente a los congresistas, sino la Corte Suprema de Justicia, porque tienen fuero. He dirigido una petición de información al fiscal general de la Nación, preguntándole si es que tiene investigaciones contra el senador Cepeda. Porque uno, después de todo esto, uno se pregunta, ¿qué pretende la Fiscalía General de la Nación contra el senador Iván Cepeda Castro? Villalba señaló además que la Fiscalía le está dando vueltas al caso Uribe y que está examinando la conducta de Iván Cepeda, no en su condición de víctima en el proceso, sino como si fuera el denunciado. La manera como se ha venido dando esta investigación, dirigiendo esta investigación, reafirma que el senador Cepeda no cuenta con garantías. Pareciera que él fuera el investigado o lo fueran los testigos de cargo. Por su parte, el senador Cepeda indicó que cree que se trata de engañar a la opinión. Me da la sensación de que esa acción de la Fiscalía es para cuidarle la espalda al señor Ceballos e igualmente para ahondar en un montaje. Al terminar esta semana o al comienzo de la siguiente, el fiscal Gabriel Jaimes tendrá que decidir si archiva la investigación a Uribe por sobornar testigos o si lo acusa ante un juez.
Al tiempo, con las presiones que dice sufrir el senador Cepeda, el abogado del principal testigo contra Uribe asegura lo mismo. Víctor Ballestas. Mónica, Juan Guillermo Monsalve, que viene testificando contra el expresidente desde el año 2011, ha sido llamado insistentemente esta semana por el fiscal Jaimes para que vuelva a declarar, aunque ya lo ha hecho ante juzgados, tribunales y la Corte Suprema. Aunque el juez cuarto penal del circuito de Bogotá determinó que la indagatoria que el expresidente Uribe rindió ante la Corte Suprema el año pasado equivale a una imputación de los 2 delitos por los que se le investiga, el fiscal Gabriel Jaimes ha ordenado la realización de varias pruebas que inclusive ya estaban en el expediente de la Corte, como si el proceso estuviera en la etapa de inicio. Las pruebas contra Uribe son abundantes, claras, inequívocas y concluyentes, dijo la Corte Suprema en este documento de 1.554 páginas de agosto de 2020, en el que determinó la detención domiciliaria del expresidente. Su rol fue fundamental, trascendente y muy activo en todas las fases que se requirieron para conseguir esos testimonios y que además fue el determinador, inductor y beneficiario de toda la idea criminal de presentarle al alto tribunal falsos testigos. El testigo estrella del proceso, el detenido Juan Guillermo Monsalve, ha sostenido durante los últimos 11 años ante jueces, tribunales y la Corte Suprema que Álvaro Uribe y su hermano Santiago fueron los fundadores del bloque paramilitar Metro, que se originó en la hacienda Guacharacas, propiedad de los Uribe, lugar en donde trabajaba el padre de Monsalve como mayordomo y en donde el testigo vivió por unos años. Desde entonces, Monsalve ha sido abordado por personas vinculadas al exmandatario. Cuando el caso tuvo que ser enviado a la Fiscalía por la renuncia de Uribe al Senado, el fiscal delegado Gabriel Jaimes ha actuado como la defensa del procesado, según algunos analistas, y el apoderado del senador Iván Cepeda. Desde que el proceso llegó a la Fiscalía ha actuado como si el acusado fuera Juan Guillermo Monsalve. Según el penalista del Río que apodera a Monsalve en este momento procesal, para el testigo habría sido más fácil mentir para acceder a los múltiples beneficios que le ofrecieron los presuntos enviados del expresidente. Es la única persona que ha podido decir lo que dijo de una manera además muy concreta y muy sincera, porque además él vivió en la finca Guacharacas, donde era el núcleo central de la génesis de muchos grupos paramilitares. El fiscal Jaimes está intentando que Monsalve declare otra vez, pero el apoderado del testigo dice que no tiene garantías porque está bajo presión del Poder Judicial de la Fiscalía. La Fiscalía de Gabriel Jaimes lo cita a declaración jurada avisándole un día antes. Si eso no es presión, si eso no es sesgo, pues entonces, ¿qué lo es? Eso es un acoso imperdonable. ¿Y por qué lo hacen, Víctor? Porque están en la recta final, tienen un tiempo límite. Esta semana o máximo a comienzos de la próxima, Jaimes deberá archivar el caso o acusar a Uribe. Si la preclusión se da, es la confirmación de que aquí la Fiscalía está al servicio del poder de turno. Aunque para la Corte hay suficiencia de elementos de prueba sobre las conductas punibles que pueden atribuirse a Uribe Vélez, todo apunta a que Jaimes presentará ante un juez la solicitud de preclusión conclusiva, lo que significa que cesaría la investigación contra el ex senador. La primera intervención del fiscal Gabriel Jaimes fue solicitar que se cayera tanto la imputación como la medida de aseguramiento. Es decir, desde ese momento la Fiscalía ya tenía una posición establecida. La contraparte del expresidente, el senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en este caso, dijo estar preparada para recibir la decisión, pero también para demolerla con argumentos y hechos con la solicitud de una revisión del caso ante una instancia judicial superior. La Relatoría de Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró su independencia para contar las víctimas de la violencia contra líderes sociales y exguerrilleros en Colombia, luego de que el fiscal Barbosa le pidiera acogerse a lo que su despacho y el gobierno acordaron. Patricia Uribe. Mónica, esta es la oficina del expresidente de Chile, Michelle Bachelet, cuya delegada en Colombia destacó el trabajo de la JEP, pero le dijo a las partes involucradas que si no cumplen, estos casos podrían pasar a la Corte Penal Internacional. Esta semana la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en su informe anual sobre la situación de Colombia en materia de líderes sociales y de defensores asesinados, fue enfática en decir que la violencia se intensificó por la expansión de las bandas criminales y la exigua presencia del Estado en las regiones más apartadas. El año 2020 recibimos información sobre 81 masacres, de las que documentamos 76.
el mayor número desde 2014. Juliette de Rivero es la representante de Bachelet en Colombia. Según sus comentarios del informe con las masacres y homicidios de líderes sociales, los grupos armados ilegales buscan generar terror e impedir que las comunidades defiendan sus proyectos de vida. El objetivo ahí es acallar a toda una comunidad, no es solamente atentar contra los líderes. Y es este estado de temor en el que están estas comunidades, cómo esta presencia de grupos armados afecta su libertad de expresión, sus capacidades de producir, sus capacidades de alimentarse, o sea, está incidiendo, digamos, en su nivel de desarrollo. De Rivero se reunió con el fiscal general Francisco Barbosa, luego de que este acatara la orden presidencial de administrar una sola fuente de información sobre violencia, y al respecto dijo que la ONU seguirá haciendo su propia cuenta. Nosotros siempre vamos a mantener nuestra independencia, digamos, es parte de nuestra identidad, de esa imparcialidad que tenemos, que nos permite dar recomendaciones y acompañar de manera técnica también a estas instituciones con asesoría y pues con todo nuestro conocimiento. Al referirse a la JEP, la representante de Bachelet reiteró que tiene todo el respaldo y credibilidad de la ONU y que lo ha demostrado tanto con los casos de los falsos positivos de la fuerza pública como el de los secuestros de las FARC. Es aparato judicial y se tiene que respetar, digamos, la independencia que tiene para llegar al fondo de esta investigación y para sancionar estos crímenes. Juliette de Rivero considera idóneo el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz y asegura que sin ella a sus involucrados solo les queda la justicia internacional. La Corte Penal es digamos, un sistema complementario. Colombia tiene toda la oportunidad de rendirle justicia a las víctimas en el territorio nacional y entonces creo que es importante que se agoten todas esas vías y que se pueda tratar de hacer justicia acá en Colombia. La delegada de la ONU recordó una vez más que las víctimas son el centro del sistema integral de verdad, justicia y reparación y que por lo tanto merecen respeto. Uno de los testimonios que recogió la Jurisdicción Especial de Paz en su decisión sobre los falsos positivos fue la del capitán César Cómbita, que narró lo que en esa época se conocía como la política de litros de sangre, de la que se conoció al menos 51 víctimas civiles a las que el mando militar ordenó matar y disfrazar de guerrilleros. Reclutaban, por llamarlo así, personal como indigente. El capitán retirado del ejército César Augusto Cómbita hizo parte de los cuerpos de inteligencia del ejército, batallón de infantería Ramón Nonato Pérez, cuya base está en Tauramena, Casanare. Estamos hablando prácticamente 51 muertos en diferentes zonas del Casanare. En su primera versión voluntaria ante la JEP, el 8 de octubre de 2019, el capitán Cómbita aseguró que unas víctimas de falsos positivos fueron contactadas en el departamento del Meta. Yo hablo porque el capitán Duarte, porque prácticamente fue con la persona que más trabajé, que ya pasa es prácticamente a traer gente de Villavicencio. Y se expresó con palabras que conmovieron a los presentes. No, pues reclutar no, pero sí como, bueno, es un término como mal o como muy fuerte de pronto, a jalar gente de Villavicencio para presentarlos como resultados operacionales o como muertos en combate. Agregó que en el desarrollo de una operación contra guerrilleros del Frente 36 de las FARC en Casanare, uno de sus superiores le ordenó asesinar a un guerrillero verdadero que habían capturado desarmado. Da la orden de quitarle la vida. Dijo pues que no me preocupara que él coordinaba las armas. Él saca su arma de dotación, él siempre cargaba su arma de dotación, una pistola. El teniente Vargas. Sí, señor. Vargas Requinillas Wilson. Él siempre cargaba su arma de dotación. Es la primera vez cuando yo observo que él pone el arma de él en las manos de los occisos y las dispara. En otra de sus diligencias ante la JEP, el capitán aseguró que en algunas operaciones en que ejecutaron a civiles que no tenían relación con el conflicto, también participaron agentes de otras entidades del Estado. En esta operación sí van directamente 2 unidades del DAS de Tauramena y realizan esta muerte ilegítima o estas 2 muertes ilegítimas allá en el sector de las colinas Vereda Corea de Aguas Claras de Sabana Larga. El oficial concluyó después de 16 horas de declaraciones que las ejecuciones extrajudiciales que hubo en las unidades militares del país tuvieron como origen la presión política. Y lo que en ese tiempo estaba era la política de seguridad democrática, que era
demostrar resultados, más resultados y aumentar y crecer cifras. Lo que en ese tiempo se llamaba los mal llamados litros de sangre, que los litros de sangre se traducía a muertes, ya fuera ilegítimas o como fuera. El capitán les pidió perdón a las víctimas y a su propia familia por lo que hizo. En esta agitada semana judicial también declaró el ex senador condenado Bernardo El Ñoño Elías contra el exdirector de la ANI del gobierno Santos, Luis Fernando Andrade. El ex senador Bernardo Ñoño Elías aseguró que hizo gestiones ante Luis Fernando Andrade, en ese momento director de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, para concretar una adición en el proyecto Ruta del Sol 2. También manifestó que todo se dio para financiar ilegalmente la campaña del expresidente Juan Manuel Santos en 2014. Yo estoy seguro que si el otro sí no sale, esos recursos tampoco salen. Los recursos de campaña, esos de los cuales estoy comentando. El abogado del exdirector Andrade indicó que la adición de Ruta del Sol 2 ya era un hecho antes de la intervención de Elías. Si el señor Bernardo Elías no se vincula a esos actos de corrupción, el país puede tener la certeza que la adición igual se iba a hacer, porque eso ya estaba decidido cuando él llegó a preguntar a la ANI por ese proyecto. Para el apoderado de Andrade, quien se declaró víctima de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, Barbosa continúa en la misma línea y la finalidad es política. Se mantiene en una línea de comportamiento que nos hace pensar que puede haber una mano larga todavía de la administración anterior. Se quiere utilizar al doctor Luis Fernando Andrade para atacar a otras personas. Yepes asegura que el ex senador Elías ha dado 4 versiones distintas ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la JEP, y en el interrogatorio hizo trastabillar al testigo. Son estrategias de la Fiscalía. Es verdad. Perdón, ¿qué dijo? Sí, que son estrategias. Se está utilizando el cinismo como estrategia judicial. Según Elías, en su casa se hicieron múltiples reuniones entre Luis Fernando Andrade, Martorelli, entonces directivo de Odebrecht, y él, en las que se definieron aspectos técnicos de la adición. La reunión prácticamente era técnica, si bien es cierto era social, también tenía los elementos técnicos. Pero en el contrainterrogatorio quedó en evidencia su falta de conocimiento en estos aspectos técnicos. ¿Sabe usted que el valor de la adición es del 32.3%? ¿Sabe o no sabe eso? No lo supe. Se inventó una reunión para decir que en ella se discutió la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno estaba fijada por una resolución del Ministerio de Hacienda 4 años antes. Elías, cuyas afirmaciones en su mayoría se basan en lo que le habría contado Martorelli, también asegura que Andrade ayudó al concesionario con sus reclamaciones. Ellos ganaron mucho dinero, muchísimo dinero en Odebrecht, pero realmente la torta grande, el paquete grande eran las reclamaciones. Y como la ANI y el doctor Luis Fernando Andrade fueron absolutamente radicales frente a esa reclamación y con su negativa no permitió que la ANI o el Estado colombiano pagara un solo peso, ellos no le van a perdonar eso al doctor Luis Fernando Andrade. Mañana se le imputarán nuevos cargos a Andrade, esta vez por Ruta del Sol 3. El joven que está a punto de perder un ojo por el disparo de un arma de la policía en una manifestación esta semana asegura que sus atacantes lo habían identificado previamente y que dispararon con toda la intención. Camilo Galán. Mónica, él dice que lo perfilaron porque iba a la marcha con un overol antifluido y que el disparo que recibió fue planeado mientras él estaba de espaldas a la espera de que volteara y le dieran en el ojo. Toda la movilización me va a ver así. Este casco, estas gafas, esta máscara, este overol negro antifluidos, todo el tiempo me va a ver así. Antes del inicio de la manifestación del miércoles pasado en Bogotá, que partió de la Universidad Pedagógica, alguien cuya identidad no se conoce grabó a Cela y a sus otros compañeros del grupo Escudos Azules contando quiénes eran y qué hacían. En el relato, Cela aseguró que durante la movilización se presentaron algunos enfrentamientos entre policía y manifestantes que se resolvieron rápidamente y que al momento del disparo no había disturbios. Ya habían formados ya detrás de nosotros policía y SMAT, nadie más, estaban formados. Y apenas yo volto a verlos y los alcanzo a ver, ¡pum!, el disparo.
de parte de ellos. Él cree que el disparo salió de un grupo de policías y que lo dirigieron contra él por la forma en que iba vestido. Como un disparo a traición para mí, porque estoy de espaldas, me volteo, o sea, es como que es muy claro que estaban esperando que yo me volteara por la manera en la que yo iba identificado. Aseguró que la decisión de quitarse el overol no era el de camuflarse con otros manifestantes. Lo interesante es que vengan a decir como, es que yo iba vestido de esta manera. Sí, y usted siempre lo supo. Lo supo desde antes de salir, ¿sí? Y no venga a tratar de buscar cosas porque no las hay. Además argumentó que su forma de vestir y la de sus compañeros de los escudos azules es una alegoría contra la violencia policial. Todo esto también es un acto performático de decir, es que yo quiero cuidarme porque usted reprime y usted asesina, porque hicieron eso con Dylan Cruz y con muchos han hecho lo de los ojos. Como otros jóvenes manifestantes en Bogotá y otras ciudades capitales de Latinoamérica y Europa, Cela tiene alta probabilidad de perder la visión por ese ojo. Los Escudos Azules son una organización que crearon estudiantes de Bogotá luego de la muerte de Dylan Cruz para evitar que se repita. A esta pertenece el estudiante que está a punto de perder un ojo. Noticias 1 habló con uno de los integrantes de los llamados Escudos Azules, la agrupación a la que dice pertenecer el herido Gareth Cela. Él prefirió no revelar su identidad. Nos organizamos para asegurar que en las marchas que vinieran fueran nuestros escudos los impactados por los proyectiles del SMAT y no la cabeza de las personas, ni los ojos, ni el cuerpo, que es lo que pasa habitualmente en estas situaciones. El grupo Escudos Azules, según este declarante, es más un veedor ciudadano que un activista de marchas. Asegura que no revela su identidad porque le teme al SMAT. Que puede ayudar a la inteligencia policial tanto a armar un falso positivo judicial contra nosotros, como también atentar contra nuestra integridad de forma ilegítima. Noticias 1 obtuvo varios videos de cámaras de seguridad que ya fueron revisados por las autoridades. En estos se ve a Gareth Cela en la manifestación antes de ser afectado por un objeto contundente en su ojo izquierdo. Esta es una marcha pacífica. Los medios tradicionales no pueden mancillar nuestro nombre, no pueden estigmatizar nuestras acciones. En este video aparece Gareth Cela con su indumentaria que incluye casco, gafas, careta y traje antifluidos, justo cuando la marcha estaba a punto de iniciarse en la Universidad Pedagógica el pasado miércoles. Desde una de las esquinas de las oficinas de Ecopetrol en la carrera séptima con 36, las cámaras de seguridad instaladas en varios edificios muestran al joven en compañía de otros manifestantes pegando carteles en las vallas de protección que rodean la edificación. 12 cuadras más adelante, en la calle 24 con séptima, se inician los desórdenes y la confrontación con el SMAT. En esta otra cámara se ve a Cela en medio de los disturbios precisamente cuando una bomba aturdidora lanzada por el SMAT pasa cerca de él. En medio del caos, este joven realizador de cine y televisión recibió un impacto en el ojo izquierdo que lo obligó a huir del sitio y buscar refugio. A las 3 de la tarde, Gareth Cela llega a este establecimiento comercial ubicado en la carrera 12 con calle 22, ingresa por esta puerta. Una vez está al interior, se cambia al lado de unas neveras y posteriormente pide el baño prestado y cuando ingresa es atendido por varios de sus compañeros. Es que esta persona cambió su atuendo inicial, lo cual de ninguna manera implica señalarlo o estigmatizarlo. Simplemente estamos dando cuenta de lo ocurrido. Al salir del sitio, Cela fue llevado a un centro hospitalario. Por el momento, no se tiene claro de dónde provino ni de quién era el objeto que impactó en el ojo de Gareth Cela y que hoy lo tiene al borde de perder la visión. ¿Dónde es más posible que haya filas para un cajero automático? Lo que indican los indicadores. Según las cifras de la Organización para la Cooperación Económica, OCDE, en Sierra Leona hay 1/3 de cajero electrónico por cada 100.000 habitantes y en Macao, China, 322. Mientras que Noruega tiene 31, Perú 126 y Colombia 41.7. Esto indica que tenemos más cajeros que vacunas. Esto es lo que indican los indicadores. 110 países pobres impulsan en la Organización Mundial del Comercio una proposición para que la propiedad intelectual sobre las vacunas se considere de interés público mundial, pero sin Colombia, que con sus contradicciones obstaculiza el trámite. En medio de la reunión de la cumbre de Prosur que se desarrolló esta semana, el presidente Duque hizo un llamado a los países de la región para que haya un acceso equitativo a la vacuna contra el coronavirus. Hagamos también un énfasis muy claro en que las vacunas
son un bien público global. Sin embargo, al mismo tiempo que el mandatario manifestaba que las vacunas debían ser un bien de uso global, en una nueva reunión de la Organización Mundial del Comercio, OMC, Colombia endureció su posición frente a la propuesta de Sudáfrica e India de liberar los derechos de propiedad intelectual de la vacuna para que más países la puedan desarrollar. Colombia ya no guardó silencio, que era la posición con la que venía en estas discusiones desde finales del año pasado, sino que se sumó a los países que solicitan que se estudie más a fondo el tema para poder tomar una decisión. Según las organizaciones académicas, la petición de Duque no es congruente con las acciones de Colombia en la OMC, porque al cambiar de posición impidió que se aprobara la iniciativa. Pronunciarse diciendo tenemos preocupaciones, debemos estudiar más, debemos discutir más, debemos buscar otras alternativas, no tenemos pruebas suficientes, pues es bloquear el consenso. Las expertas académicas cuestionaron la falta de solidaridad de Colombia con los países más pobres. Triste que Colombia no esté alineada con la mayoría donde están los países más necesitados y más pobres. Y Colombia está alineada con los países pues que tienen ya resuelto su tema de vacunas. La química farmacéutica Claudia Vargas dijo que es urgente que se pueda aprobar esta iniciativa para controlar la pandemia. Entre más se espere para poder liberar esos derechos de propiedad intelectual y permitir una producción más amplia de las vacunas a nivel mundial y garantizar un acceso oportuno, más vidas se van a perder. Según los reportes de las organizaciones presentes en las discusiones de la OMC, más de 110 países están apoyando la iniciativa de liberar las patentes, pero Colombia no hace parte de este grupo. Un felino con menos fans que el jaguar o el puma ha vivido al borde de la extinción mientras las fincas se comen su hábitat. Uno de sus bebés fue rescatado del ataque de 2 perros y le brinda una esperanza a su conservación. Este es un bebé de jaguarundí, rescatado en el Dobio Valle del Cauca la semana pasada. 2 perros lo persiguieron, pero un comando de rescate animal lo salvó. Y en menos de una semana se convirtió en el consentido de los conservacionistas, pues este felino, que puede llegar a crecer hasta los 80 centímetros del piso al lomo, está en peligro de extinción. Los jaguarundí fueron los felinos más comunes del continente. Vagaban en la naturaleza desde Argentina hasta Texas, pero por no tener las pintas del jaguar ni la elegancia del puma, no ha tenido el aprecio que estos tienen. La Corporación Autónoma del Valle sorprendió también esta semana a uno de los posibles padres de este bebé con cámaras trampa. Hemos detectado allí especies extraordinarias que, digamos, hace rato no veíamos, como estos felinos, como el jaguarundi melamínico, que poco, digamos, se ve ya en nuestras cordilleras. Quiere decir que se está recuperando. Los biólogos atribuyen la reaparición del jaguarundi en los parajes del centro del Valle del Cauca a la rehabilitación de su hábitat en la cordillera occidental. Noticias 1 consiguió los videos originales del ataque a una joven con ácido. La sorpresa fue que el atacante no era un hombre, sino 2 mujeres. Sara Sepúlveda. Mónica, las imágenes muestran arrojándole el ácido en la cara y él mirando de cerca y atacándola en una segunda oportunidad. Una de ellas es la hermana del delincuente, que se suicidó, y la otra resultó ser la pareja de ella. Noticias 1 contra la violencia. Este es el momento en que Lucía Tamayo fue atacada con ácido el pasado 13 de noviembre frente a la Estación General Santander en Bogotá. La joven de 21 años, halagada por sus conocidos por su innegable belleza, se quedó unos segundos quieta sin saber cómo reaccionar. Apenas empezaba su calvario. Esa mañana su expareja, Camilo Andrés Moreno, la llevaba al trabajo en su moto porque días antes ella había recibido amenazas telefónicas. Él empezó con mucha insistencia de que tenía que llevarme rápido. En los videos originales de las cámaras de seguridad en edificios y calles que obtuvo Noticias 1, se puede ver que la hermana de Camilo, Paola Moreno, y la pareja de esta, Ingrid Parra, ya esperaban en el lugar que habían escogido para el ataque. Llegaron a las 8 de la mañana, las dos vestidas con ropa ancha y oscura. Después se supo que el exnovio de la víctima había contratado a estas 2 mujeres para que rociaran el ácido en la cara de Lucía. Empieza súper así, súper nerviosa, a manejar súper feo de que nos están persiguiendo. En el momento pues yo me asusté, yo lo que hice es que me bajé la visera de la moto. Mientras las atacantes esperaban a que llegara su víctima, charlaban caminando de arriba para abajo. Esperaron durante 41 minutos.
Este es el momento cuando ellas ven llegar a la moto con Lucía y Camilo, y en esta otra cámara se puede ver cómo él frena, se baja y se esconde en el puente peatonal mientras Lucía espera sentada en la moto. Me acuerdo que le dije que no se demorara, le dije no te demores, entonces me dijo, me miró como con cara de, como con risa, como de que espero y verá que algo le va a pasar. Mientras tanto, Paola e Ingrid se separan. La primera se devuelve hacia el puente peatonal e Ingrid se dirige hacia donde está Lucía. Se ve claramente como lleva un tarro en la mano. La víctima está de espaldas y no la ve llegar. Yo miro por el retrovisor izquierdo y veo, o sea, en mi mente pensé que era un hombre, porque la mujer se veía muy masculina, muy grande, toda de negro. Y me toma el brazo izquierdo y me arroja el ácido. Ingrid lanza el ácido en la cara de Lucía y huyó. En esta otra cámara se ve como después tomó el puente en donde la esperaba Paola. Mientras tanto, Lucía, atontada, no reaccionaba. Mi primera reacción fue quitarme el casco, tirarme de la moto como pude y empezar a gritar el auxilio. En ese momento, un trabajador de Transmilenio y Moreno, su expareja, acuden a ayudarla. Lucía cae de rodillas al piso. La resolución de la cámara no deja ver con detalle lo que él hace, pero según el relato de Lucía, él le echó más ácido. Después de que él me auxilia, según con solución salina, se me quema el cuello y las piernas. Entonces, en ese momento sí empecé a sentir que me iba, que me moría porque ya dejé de ver, ya no podía respirar, ya sentía los latidos de mi corazón lentos. Su chaqueta se deshizo. En 5 minutos un grupo de policías llegaron y lograron levantarla. Pararon un taxi para que la llevaran al Policlínico del Olaya, al hospital más cercano. Detrás en la moto la siguió Moreno. Eran las 9:06 de la mañana y empezaba la carrera contra el tiempo para salvar la cara de Lucía. La víctima fue después trasladada al Hospital Simón Bolívar, donde estuvo ingresada en la UCI durante una semana. 3 días después de los hechos, Camilo Andrés Moreno confiesa ser el autor intelectual de los hechos. Él entra en pánico, se siente como acorralado y de una u otra forma confiesa. El sujeto le dijo que quería colaborar con la justicia, pero no pudo soportarlas. Después de que confiesa y todo eso, tal vez se sintió muy atrapado y pues él decide acabar con su vida, se suicida. Pese a esta tragedia, Lucía sigue adelante. Su fortaleza es un ejemplo. El hecho de estar viva es un privilegio, es un regalo divino. Noticias 1 contra la violencia. Aunque solo unos pocos colombianos pueden pagar la matrícula de una universidad de élite en Estados Unidos, estas mismas buscan medios para que los que tienen con qué en la cabeza, pero no en el bolsillo, lo consigan. Los estudios en el exterior no son un privilegio de clases, pues las mejores universidades del mundo tienen políticas de inclusión. Para el caso de Estados Unidos, la puerta de entrada es Fulbright Colombia. Esta convocatoria estará abierta hasta el 14 de mayo. Serán cerca de 3 meses en los que las personas se pueden postular. Estas becas ofrecen a estudiantes colombianos la posibilidad de estudiar una maestría o un posgrado en Estados Unidos. El dinero que se les otorga cubre todos los gastos. Las becas cubren tiquetes, cubren la extensión de matrícula que normalmente oscila entre el 80 y el 100%. Hay un seguro médico que también está incluido. Las becas son financiadas por varias entidades, el Ministerio de Ciencias, el ICETEX, el Ministerio de Educación y otras fundaciones. Es por esto que no todas las becas son créditos condonables, depende de la entidad que las financie. Hay 5 tipos de becas, las cuales están divididas por la entidad que las financia, pero también hay algunas destinadas a grupos minoritarios como la comunidad indígena y la comunidad afro. En la página web www.fulbright.edu.co/posgrados, los interesados pueden consultar toda la información. Su hoja de vida, su cédula, tiene que ser un colombiano para poder presentarse, tiene que presentar cartas de recomendación de profesores o de personas con las que ha trabajado. El requisito principal es ser mayor de edad y presentar un examen de inglés, pero también mejora las posibilidades del aspirante de tener cartas de recomendación y haber trabajado a favor de la comunidad. RCN Televisión redujo su planta de redacción cortando por lo sano. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Y a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. A comienzos de esta semana, el mundo colombiano de los medios de comunicación volvió a sorprenderse con el anuncio sobre el retiro del director de noticias RCN Televisión, el conocido periodista Juan Lozano. Para que ustedes lo anoten en la lista
aunque con la también reciente renuncia del hasta hace unos días director del periódico El Tiempo, Roberto Pombo, se había mencionado el nombre de Juan Lozano como su posible sucesor en este diario. La duda se había resuelto cuando la familia Sarmiento, propietaria de ese medio, anunció que el sucesor de Pombo era su subdirector, Andrés Mompotes. Estoy total, completa, absolutamente retirado. Entonces, se dio por hecho que Lozano continuaría al frente de los noticieros de RCN Televisión. Pero el martes de esta semana, las directivas del canal anunciaron mediante comunicado que Juan sería promovido al cargo de consejero de medios de la organización Atrila Lule, pero que se retiraba de la dirección de noticias. También se informó que en su lugar asumiría José Manuel Acevedo, quien fue subdirector de la tradicional periodista de ese canal, Claudia Gurizati. No había terminado la semana cuando hubo otros movimientos internos. El viernes pasado fueron despedidos mediante un comunicado más un grupo de periodistas que había llevado Lozano, entre ellos su asistente, la editora de investigación, el editor de mesa de asignaciones, la directora de entretenimiento y Ricardo Galán. Se sabe que saldrá por último una reconocida presentadora que Lozano llevó para una sección especial de novedades. Esa sección será eliminada. Qué cosa tan horrible, aquí definitivamente no se puede dar papaya. Estos cambios tan fuertes como intempestivos desconcertaron a quienes trabajan en los informativos. Al parecer, en el tiempo habrá movimientos similares. No hay que olvidar que la hija del propietario del periódico es la esposa del hijo del propietario de RCN. Y que la poderosa pareja Arvila Sarmiento es la embajadora del gobierno Duque ante la reina Isabel de Inglaterra. Thank you, Mr. President. Thank you, Dr. Biden, for agreeing to have this conversation. Y hablando de medios de comunicación, hace unas horas la periodista y presentadora colombiana Ilia Calderón de la cadena hispana Univisión se apuntó un éxito, la segunda entrevista que da a la prensa norteamericana el presidente Biden. Can you guarantee that those communities affected are going to receive the vaccine, and can you assure them that it's safe to be vaccinated? I can assure them it's safe, number one. And I can assure them I'm doing everything to make it possible to make it easier for them to get access to the vaccine. En medio de la entrevista apareció la primera dama, doctorada en educación Jill Biden, y como si estuvieran en visita informal, expuso sus opiniones sobre la desconfianza que algunas comunidades tienen hacia las vacunas COVID. During our campaign, I think we tried to build that trust, and when we were elected, and we're trying to get out the information through the churches and through the leaders in the Hispanic communities and in the African American communities that it is safe and that you have to believe in the science, and that's. Estén pendientes, volveremos con más Confidencial en Detalle en Top Secret. Justo después de aprender a caminar, un bebé aprendió a imitar el caminado de su abuelito. Miren ahí. Do it. Well, Jipa. Los muchachos son terribles. Mira. El abuelito. Do it, girl. Do it. Miren ahí. Do it. Well, Jipa. Los muchachos son terribles. Mira. El abuelito. Do it, girl. Do it. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.